Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos. Vamos a leer en Romanos capítulo 14, del versículo 7 al 9. Bueno, hacemos la lectura mientras pasa este tren. ¿Ya lo tienen? Romanos 14, 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para esto murió y resucitó. ¿Para ser qué? Para ser el Señor. Hoy el mundo tiene tantas ideas acerca de Jesús. Muchos lo consideran como un maestro. Alguien te va a decir, mira, Jesús era un iluminado, era una persona filósofo, alguien que de niño fue a la India y aprendió unos trucos como caminar en el agua, hacer milagros, curar enfermos. Pero las personas no alcanzan a ver a Jesús como realmente Él es. Aquí el apóstol Pablo nos dice que Jesús para esto murió y resucitó. Y hoy estábamos cantando que Él vive, que Él resucitó y venció a la muerte. Y Cristo murió y resucitó, ¿para qué? Tú lo tienes que decir con tus palabras. Tú tienes que decir para qué Cristo murió y resucitó de los muertos. Para ser mi Señor, el dueño de mi vida. Para eso murió Jesús. Nosotros pensamos y casi todo el mundo nos va a decir, mira, es que Jesús murió para ser tu Salvador, el que te ayuda, el buen pastor, el que te cuida, tu amigo. Y hemos olvidado un poco que Jesús es el Señor. Esta declaración, Jesús es el Señor, es como una llave poderosa. No es porque los seres humanos somos como el pueblo de Israel que le quería ofrecer incienso a un pedazo de bronce. Fácilmente hacemos una costumbre, hacemos algo que como que nos proteja. Pero la declaración es algo que debe salir de nuestros corazones. Es una convicción de vida. Llegar al punto de decir, Jesús es mi Señor, es mi Dios, es mi Rey, es mi todo. Fuera de Jesús no hay nada en el mundo que pueda ser atractivo, que pueda ser bueno o nos haga bien. Y esta declaración es la declaración que, como una llave, Dios se la ha dejado a la iglesia. La iglesia es la depositaria de los bienes, de la herencia. Los hijos de Dios son los herederos de Dios y son las personas que han venido a recibir la herencia. Y parte de nuestra herencia es declarar el nombre de Jesús, proclamar el nombre de Jesús ante cualquier situación, ante cualquier problema. Por eso el Salmo 91 dice, por cuanto ha conocido mi nombre, yo lo libraré. Porque en el día de la angustia o en el día de la necesidad, nosotros sabemos a quién le estamos pidiendo, a quién estamos clamando, de quién estamos dependiendo. No levantamos nuestra vista a este techo, levantamos nuestros corazones al Dios Todopoderoso y decimos, Padre, te pido en el nombre de Jesús, el nombre que Dios ha puesto por encima de todo, por encima de toda palabra, cáncer, COVID,
SIDA, inflación, la palabra que se te ocurra, la enfermedad que el médico nos diga, que a veces ni la podemos pronunciar. Son tan complicadas esas palabras que no sabemos todo lo que eso implica, y ellos las dicen con tanta facilidad, pero no importa el diagnóstico. Tenemos el nombre para llegar al trono del Padre y hallar allí, dice Hebreos, gracia y misericordia. Nos amparamos en el nombre de Jesús para venir ante el Padre y decirle: te ruego, te pido. Pero hoy nuestro enfoque debe ir por esta línea que dice Romanos 14:9. Cristo para esto murió y resucitó. La buena noticia que te quiero dar es que Jesús es tu Señor, es el dueño de tu vida. ¿Algún amén? Jesús es el dueño de nuestra vida, porque Él nos rescató de la oscuridad, nos redimió. Era como que el diablo nos tenía cautivos, secuestrados, pero Cristo pagó el precio para liberarnos, rescatarnos, para trasladarnos al reino de su amado Hijo. Y hoy pido al Espíritu Santo que Él nos abra los ojos y nuestro entendimiento para reconocer que somos propiedad de Dios, que Jesús es el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestro hogar, el dueño de nuestra familia, de la esposa, de los hijos, del auto, del perrito que tengas en casa, de la mascota o perico, lo que tengas, gato, lo que sea. Él es dueño de todas las cosas. Esa es la verdad, hermanos. Uno puede negar esta verdad por 50 años, 80 años, pero cuando una persona pase a la eternidad, tendrá que vivir como dice Filipenses: toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y toda rodilla se doblará delante de Jesús. Y entonces las personas tendrán que declarar con su boca: Jesús es el Señor. Ustedes saben que también los demonios lo reconocen. Ellos lo saben, y a veces más que el ser humano. Vamos a ir por un momento al Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Jesús tuvo muchos encuentros como este que vamos a leer, y es bueno saberlo para que tengamos esta información. Dice que en la sinagoga de ellos, versículo 23, había un hombre con un espíritu inmundo. No sabemos si siempre estaba poseído o solamente la gente sabía que este hombre tenía un espíritu, pero cuando estaba en esa reunión, este hombre dio voces y dijo, verso 24 y 25: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Al mencionar este nombre lo está presentando como él era a los ojos de todas las personas. Eres Jesús Nazareno, Jesús el que viene de Nazaret. Pero él dice, fíjense lo que dice el Espíritu: ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los espíritus reconocieron a Jesús, sabían que esa persona que era un maestro y que venía de Nazaret, que era una apariencia humilde, sencilla, era el Hijo de Dios. Los demonios lo sabían. Hay otro pasaje más adelante en Marcos capítulo 1, 32 al 34. Dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y qué más, y endemoniados. ¿A dónde los debemos llevar a las personas que están enfermas y endemoniadas? No a un psiquiátrico. Deberíamos llevarlos a nuestro Señor, compartirles el evangelio. Y dice: y toda la ciudad se agolpó a la puerta de esa casa. El verso 34: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y recuerden, Jesús no ha cambiado. Lo que Él hizo antes es lo que hace hoy también.
sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios. ¿Por qué? ¿Qué dice tu escritura? Porque esos demonios reconocían a Jesús, que era el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Ellos sabían quién era Jesús. En Santiago dice que también el diablo cree en Dios. Cuando las personas dicen yo creo en Dios, realmente no están haciendo algo especial, algo diferente, porque también el diablo cree. O sea que ahí está uno parejo con el enemigo. El paso que sigue es cuando uno se somete a Jesús como Señor. Ahí es cuando entonces nos separamos del camino de la oscuridad. En Marcos 3:11, aprovechando que estamos en este evangelio, 11 y 12, dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él. Imaginen estas imágenes. Las personas que tenían espíritus malos adentro de ellos se postraban, no porque ellos querían, sino porque la fuerza que había dentro de ellos los llevaba a arrodillarse, a postrarse delante de él, y además daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Los demonios lo declararon constantemente: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús siempre hizo lo que dice: él les reprendía para que no le descubriesen. Hay muchos pasajes más que nos van a decir esta verdad, que Jesús es el Hijo de Dios. Y así es como nosotros debemos ver a Jesús, como el Hijo de Dios que vino a la tierra para identificarse con nosotros. En San Juan 11 vemos algo que estaba ya dado en la vida de Lázaro y de sus hermanas. San Juan 11, cuando murió Lázaro y le hablaron al Señor y le suplicaron: Señor, ven, ayúdanos. Y el Señor, ¿saben qué hizo? ¿Ustedes saben qué hizo? Se retrasó. Cuando oramos, ¿qué queremos que haga Dios inmediatamente? Que nos responda, que diga: aquí estoy, hijo mío. Y creo que esos cuentos de la lámpara de Aladino y que nomás se frota y ya viene la respuesta, han afectado a muchas personas, porque inconscientemente piensan que la respuesta tiene que ser inmediata, pronta, rápido. Pero aquí Jesús se tardó. Y dice que, hablando con Marta, Jesús le dijo: yo soy, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús siguió dando otra palabra, de estas palabras que son espíritu, son vida, son palabras que deben llegar a lo profundo de nuestro corazón. Y Jesús dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y ella le dijo, ¿qué le dijo? ¿Crees esto? Y ella, ¿qué dijo? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En Mateo 16 habla de que Pedro tuvo esta revelación, pero también vemos a través del Evangelio que otras personas tuvieron este entendimiento, que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando murió Jesús, el centurión que estaba allí, el que puso una lanza en su costado, el que abrió su costado, y Jesús murió y hubo temblores y se cubrieron los cielos de oscuridad. ¿Qué dijo este hombre? Dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Los demonios, los discípulos, hasta los incrédulos pudieron llegar a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. La iglesia es la que lo debe creer, lo debe saber y lo debe vivir, que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, todos estos pasajes nos están mostrando a Jesús como Hijo de Dios antes de morir. Pero Jesús fue declarado con poder Hijo de Dios después de la resurrección.
Él era hijo de Dios, mucha gente lo reconoció, pero Dios mismo se encargó de declararlo como hijo de Dios después de la resurrección. Vamos a Mateo, capítulo 28, y en el versículo 17 y 18 encontramos que Jesús se le apareció a los discípulos después de haber resucitado. Esto es como para meditarlo constantemente, para los discípulos, los seguidores de Jesús, que ellos creían que era el Hijo de Dios. ¿Cómo es que murió? ¿Cómo es que fue derrotado aparentemente? ¿Cómo es que fue incluso sepultado? Para ellos era como una confusión. Pero dice que cuando se les apareció y le vieron, lo primero que hicieron fue que le adoraron, aunque algunos dudaban, estaban en un estado como de shock y no sabían qué era todo eso. Pero veamos las palabras de Jesús, veamos lo que Jesús le dijo a ellos y nos dice a nosotros: toda potestad, ¿sí? Así dice tu Biblia, me es dada. ¿Dónde? Todo poder, todo dominio, y potestad es un derecho legal para gobernar, me ha sido dado a mí en el cielo y en la tierra. Miren, parece algo tan simple o algo como un parte del credo y decir, oh, bueno, sí, no tenemos conflicto con esto. Está bien, si Jesús dice eso, está bien. Pero lo que esto quiere decir es: yo soy la autoridad en este mundo. Yo soy la suprema autoridad de este universo. Yo soy el que tengo potestad. Yo soy el que tengo autoridad. Nadie más la tiene. El diablo no la tiene. La enfermedad no la tiene. El mundo no la tiene. El que tiene autoridad en el mundo es Jesús. El que tiene autoridad en nuestra vida, en cada célula de nuestro cuerpo, en cada hueso de nuestro organismo, se llama Jesús. Él es el que tiene nuestra vida, nuestros caminos, nuestro respirar en sus manos. Amén. Y hay un pasaje todavía que nos puede aclarar más qué pasa después de la resurrección, y está en Romanos capítulo 1, donde el apóstol Pablo le dice a los romanos que, hablando de nuestro Señor Jesucristo, versos 3 y 4, él establece lo que era evidente porque hay las pruebas, que Jesús venía desde el rey David. Él era un descendiente, y eso significa que tiene el derecho de gobernar sobre Israel, de ser el rey. Ustedes ya saben un poquito de la historia. Cuando el reino de Israel al norte de Jerusalén cayó bajo el imperio asirio, ellos quedaron fuera de la jugada, dejaron de ser pueblo. Y más adelante vino Nabucodonosor, los tomó cautivos y se los llevó. Y ellos perdieron el derecho, el gobierno en la tierra de Israel, hasta que hombres como Nehemías y Esdras vinieron trayendo a las personas para volver a su tierra, para volver al propósito de Dios. Un judío donde puede ser feliz es viviendo en Israel. Viven en otras partes del mundo, pero ellos saben que su territorio debería ser Israel. Y por eso tienes gente emigrando hasta Israel, porque saben que para ellos es su tierra prometida. Ahora vamos al versículo 4. El apóstol Pablo dice que Jesús fue declarado por Dios, declarado Hijo de Dios con poder. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? ¿O cómo? Por la resurrección de entre los muertos. Jesús era el Hijo de Dios. Los demonios lo sabían. Jesús hizo milagros, maravillas, demostrando que era el Hijo de Dios. Pero cuando muere, ahora ya la muerte no tiene poder sobre él, y él entonces es sentado a la diestra del Padre y declarado Hijo de Dios con poder, porque la muerte ya no podía hacer nada contra él. Y Jesús dice: yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque eso ya cambió el destino de la humanidad.
al que cree se le da vida eterna. El que cree no verá la muerte como cualquier otro mortal. Todos vamos a morir si el Señor no viene. Es algo propio de la vida y de la naturaleza. Tendremos un tiempo para vivir en la voluntad de Dios, y en el momento que Él escoja y determine, partiremos a la eternidad. Pero no vamos a ciegas, sabemos a dónde vamos. Amén. ¿Sí? Porque hay personas que no son cristianas y sí lo creen. Hay personas que han tenido la experiencia de una vida después de la muerte, y ellos están convencidos que hay dos lugares diferentes a donde ir. Y hay un libro muy famoso, muy conocido, y eso fue publicado hace muchos años. Se llama Vida después de la vida. Si ustedes lo pudieran conseguir, se van a dar cuenta cómo hay testimonios de personas que murieron, y muchos, en su mayoría, fueron a un lugar de tormento, y otros fueron a un lugar de paz, un lugar con Dios. Y está documentado, y la conclusión es: sí hay vida después de la vida. Bueno, esto es lo que la Biblia nos ha estado enseñando por tanto tiempo, que hay vida después de la vida, pero para el Hijo de Dios la vida eterna comienza ahora, cuando estamos aquí creyendo en nuestro Señor. Amén. Por eso el apóstol Pablo le recomienda a los filipenses. Vamos a ir ahora al libro de Filipenses, en el capítulo 2. Nos habla de Jesús, nos habla el proceso de Jesús, como de ser ese, como dijeron los demonios, un Jesús nazareno, alguien de una aldea insignificante, de una aldea donde no había renombre, estudio, reconocimiento. Nadie famoso había salido de Nazaret, que se burlaron cuando dijeron: ¿de dónde viene esta persona? Y dijeron: viene de Nazaret. Y ellos dijeron, los mismos fariseos dijeron: es que de Nazaret nunca ha salido nada bueno. Ningún político, ningún líder, nada bueno ha salido de Nazaret. Es una aldea tan pobre. Bueno, Jesús tomó eso y más. Y lo que nos dice el libro de Filipenses es que los cristianos debemos tener, verso 5, el mismo sentir, este sentir que hubo en Cristo. Es lo que nosotros debemos aspirar, entender y vivirlo. Dice el verso 6: el cual, siendo en forma de Dios, está hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El hecho de ser como Dios, hubiera él dicho: yo no puedo, yo no voy a morir, yo no podría morir. Sin embargo, él dice aquí, verso 7, se despojó, se renunció a todo lo que él era, a su esencia, se despojó a sí mismo y por voluntad propia tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ahora, ya estando como hombre, dice, estando en esta condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Creo que obedecer a Dios, obedecer la autoridad, es algo que demuestra que Dios está trabajando en nosotros. Reconocer que hay una autoridad sobre nuestra vida, que hay un Dios que gobierna sobre nosotros, que hay padres que tienen autoridad en el hogar, que hay esposos que tienen autoridad en el hogar. Donde vayamos vamos a encontrar autoridad, ¿verdad? ¿Verdad que así es? Y la autoridad, el principio de la autoridad ha sido puesto por Dios para marcar nuestros caminos y que todo esté bien, que la sociedad funcione. Y aquí dice que Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente. De corazón, se dispuso a obedecerle a dos personas que eran muy sencillas, que eran José y María. Después se sometió a las autoridades de la sinagoga. Por último, se sometió a la autoridad romana, y Jesús estuvo dispuesto de morir. Él toda la vida vivió bajo una autoridad. El Evangelio dice que él iba a la sinagoga como era su costumbre. Desde niño él fue llevado y puesto bajo una autoridad espiritual. Jesús vivió como
un hombre, pero sujeto a toda forma de autoridad alrededor de él. Y acá nos dice que estuvo dispuesto de morir haciéndose obediente hasta la muerte, y la peor muerte, la muerte de cruz, la peor muerte para los criminales. ¿Qué hizo Dios después de ver a su Hijo en esta posición? Después de que Jesús padeció, sufrió, se humilló y estuvo bajo la autoridad de todos, ¿qué hizo Jesús? Dice que hizo el Padre. Dios lo exaltó, tomó a su Hijo y lo exaltó y lo puso hasta lo sumo, dice, donde ya no hay más lugar, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio ese nombre, Jesús el Señor. Lo que nos dice el siguiente versículo 10. Le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Toda rodilla se doblará. Los buenos lo harán, los malos lo harán. Los que creían en Dios lo harán y los que no creían también lo harán. Toda rodilla se doblará. Es lo que a nosotros nos debe fortalecer, saber que estamos con el Señor y que un día toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Y qué va a pasar con la lengua? Y dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Con la fe pasa algo curioso. La fe despierta un proceso de vida en nosotros. Cuando creemos algo, realmente si lo creemos, está en el corazón. Lo que está en el corazón viene de Dios. Lo que Él pone aquí en su palabra, en nuestro corazón, es una fe viva. Dios quiere que esta fe, aunque sea pequeñita como una semillita, crezca. Y la fe, ¿saben cómo crece? Cuando nosotros declaramos lo que creemos. La persona que es temerosa y tiene dudas dice, bueno, yo no sé, yo no sé si va a pasar, quién sabe, puede ser. Yo he visto que los seres humanos le tenemos un poquito de temor a quedar mal ante la vista de las personas. Entonces, en lugar de decir, ¿verdad?, vamos a poner las manos para que el Señor lo sane, que así es realmente, o que así debe ser, decimos, bueno, vamos a ver si Dios quiere, a ver si Dios desea, a ver, ¿verdad? Porque a veces no. Entonces nosotros vivimos en un nivel muy humano de nuestra fe y de nuestro entendimiento. Y hay una persona que me agrada en la Biblia, me inspira. Era una niña y no sabemos su nombre. Y esta niña había sido secuestrada por las fuerzas de los sirios. Y ella había sido llevada para ser la sirvienta de la esposa del general Naamán. Naamán era un hombre sumamente importante. Después del rey, él era el hombre que gobernaba. Pero Naamán tenía un pequeño problema, tenía lepra. Si recuerdan la historia, el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y aquí es donde la historia a mí me inspira, me anima, digo, qué hermosa esta niña. Ella está en la desgracia, secuestrada, no tiene a sus padres, a sus hermanos, pero es una niña linda. Ella le dice a la esposa, si el general fuera y le pidiera al profeta, él lo puede sanar. ¿Quién es esa niña para decir eso? ¿A poco esa niña tiene conocimiento, entendimiento? ¿Quién es esa niña que puede hablar con una fe tan grande y tan poderosa? Esa niña no está diciendo, bueno, porque si van, quién sabe, no sé, tal vez si el profeta está de buenas, tal vez lo cure, tal vez le quite la lepra. La niña habló con una fe sencilla. Es que la fe es sencilla, hermanos. La fe solo es aceptar lo que dice Dios. Y ella dijo, si él va
y el profeta ora por él, lo va a sanar. Pues la esposa va con el general va con el rey y le dice, fíjense, aquí es donde el teléfono se descompone. Dice, hay alguien allá que me puede curar. Y el rey dice, vamos a hacer cartas al otro rey para pedirle que te sane. Y hacen unas cartas. Y él va con mucha plata en moneda de plata, y va con vestidos y lleva muchos regalos. Y se presenta con el rey y le dice, aquí están las cartas. Dice mi rey de Siria que me sanes. Y el rey de Israel dice, este quiere la guerra. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a curar? ¿Acaso yo soy Dios para curar a un hombre de lepra? Y entonces él se rompió los vestidos. Y la noticia le llegó a Eliseo, y Eliseo le mandó a decir al rey, dile que hay profeta en Israel, que venga a mí y yo lo voy a sanar. ¿Y qué pasó? Que la niña dio una palabra que movió a los reyes, que movió al profeta y que hizo un milagro que hoy nos debe inspirar a nosotros. La lepra no se podía curar. La lepra era algo que no había medicamento, no había hospital, no había nada para resolverlo. Pero él dice, alguien allá me puede curar. Y entonces él va con sus regalos como cualquier persona, ¿verdad? Él sabe que va a pagar por el beneficio. Si lo van a curar, él lleva para pagar el beneficio. Y el profeta dice, hay una cosa interesante, el hombre no se bajó de su carro. Iba en un carro de aquellos de la antigüedad y él está ahí esperando que salga el profeta. El profeta no sale, el profeta no lo trata con desprecio, solamente le quiere dar una lección de buenos modales. Y le dice que te vayas a bañar al río el río de Israel. Y el río Jordán. Y el hombre dice, en mi tierra hay mejores ríos. En mi tierra tenemos 2 ríos que son fabulosos. Y no es como este río que es pequeñito, es sucio y que no está bien cuidado. Y él dice, ¿cómo me voy a meter yo en esas aguas? Y se enoja y se molesta. Y él, fíjense lo que él dice. Dice, yo pensaba que el profeta iba a salir, iba a invocar el nombre de Dios, iba a poner ahí como la mano en la llaga y la llaga iba a desaparecer. Y ahora me dice que me vaya a un río, a un charco a meterme al agua. Y los ayudantes le dicen, los que iban con él, mira, le dice, si te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo hubieras hecho? Digo, pues sí, ¿qué tan difícil es ir a meterse al río? Fue 7 veces, se zambulló 7 veces y a la 7ª salió limpio. Dios quitó la lepra. Dios quitó la lepra de su corazón. ¿No creen ustedes que es maravilloso lo que hace Dios? Amén. Gracias. Muchas gracias. Pregunté, ¿no creen que es maravilloso lo que hace Dios? Es maravilloso lo que hace Dios. Solo que no lo hace como nosotros pensamos o como nosotros queremos o como nosotros pensamos que a la dimensión de nuestra dignidad Dios nos tiene que responder. Como dijo él, era un hombre de estado, como un gobernador después del rey, y él dice, yo pensaba que el hombre iba a salir, iba a hacer una oración y me iba a curar, así como hasta con mucha pompa, y fue de la manera más sencilla. Le mandó un criado y le dice el profeta que te bañes en el río, y él dice, ni siquiera salió a saludarme. ¡Qué descortesía! Bueno, la descortesía empezó con él porque él debió haberse bajado de su carro, de su posición. Debió haber sido humilde para pedir un milagro. Porque no son los hombres los que hacen los milagros, es el Señor. Amén. Y cuando ahí hay una lección, ¿cómo pedir un milagro de Dios? Con humildad. ¿No les parece? ¿Cuál es el dicho popular? Limosnero y con garrote. Pensamos a veces que Dios nos tiene que dar las cosas como nosotros pensamos, cuando debemos humillarnos y decir, Señor,
haz tu voluntad. Pero ¿saben quién detonó toda esta historia? Una niña de la que no tenemos su nombre. Quizás 10, 12 años, una niña esclava que solamente dio una palabra con fe y que dijo: allá hay un hombre que lo puede curar. Nosotros no tenemos un profeta como Eliseo, tenemos un Señor de señores que puede sanar, que puede hacer maravillas. Nosotros podemos decir igual como aquella niña, pero no tenemos un profeta, tenemos un Señor, dueño de todas las cosas. Amén. Él es el único Señor y Salvador, hermanos. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Timoteo, en la primera carta, capítulo 2, Pablo le dice: no tenemos otro mediador entre Dios y los hombres, solamente nuestro Señor, que Él es Dios. Ahora, hermanos, reconocer que Jesús es el Señor parece como que fuera solamente parte de un credo cristiano, es una declaración de fe. Hoy se acostumbra que, por ejemplo, las empresas hacen una declaración de propósito, una declaración de misión, una declaración de valores, y hacen ellos su propia declaración. Esta no es una declaración religiosa, esta es una declaración de vida. Vamos al libro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 8. 8 y 9. Esta es una declaración simple que determinará la vida eterna o la condenación eterna. Romanos 10, 8. Hablando de la Escritura, pregunta: ¿qué dice la Escritura? Verso 8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que anunciamos, declaramos, predicamos. Porque al predicar se declara, se anuncia, se declama para que todos lo escuchen. Esta es la palabra de fe que nosotros anunciamos, predicamos, confesamos, declaramos. Verso 9. Que si confesares con tu boca, que si tú puedes confesar realmente con tu boca que Jesús es tu Señor, serás, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Detalle interesante también, la palabra hebrea para salvación es una palabra que habla de toda clase de salvación y de liberación. Significa liberación de una enfermedad, de una influencia satánica, salvación de deudas, problemas, dificultades. Toda clase de problemas aplica a la salvación. La palabra salvación no solamente es para cuando muramos que nos vamos a ir al cielo, sino que significa que de todo Dios nos puede librar, salvar, de todo. Angustia, tristeza, dolor, opresión, depresión, de lo que sea nos puede salvar. Amén. Esta es la palabra que declaramos. Esta es la palabra que debe estar en la boca de la iglesia. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Nosotros podemos oír de cómo el crimen organizado ha hecho tanto mal y cómo ha causado tanta muerte, dolor y problemas aquí en México y en todo el mundo. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿A poco estamos a merced de personas que han escogido el mal? Nosotros somos los únicos que podemos clamar día y noche y decir: tú eres el Señor. Tú eres el Señor de México, tú eres el Señor de esta ciudad, tú eres el Señor de esta nación, tú eres el Señor de los gobiernos. Hermanos, no puedo cerrar los ojos y decir todos los que nos gobiernan son como unos ángeles, porque pues no lo son seres humanos y tienen sus conflictos y sus problemas.
pero lo que sí sé es lo que dice la Escritura, que Dios quita y pone reyes. Nuestro Señor es el que quita y los pone. Él los puede confundir, entorpecer, Él les puede nublar el entendimiento, los puede remover cuando Él quiera. ¿Sabe de quién? Como más bien, ¿de quién es el que está determinado a que eso pase? De la iglesia. Pero si la iglesia, vamos a decir, se cruza de brazos y se siente una víctima y dice: no, pues ahora estamos en manos de este gobernante, y ahora qué nos va a pasar, qué nos va a hacer, qué nos va a dejar. Pues es una forma de ver la vida, pero la otra forma es de decir: los hombres hacen planes, los hombres tienen consejos, ellos tienen planes, pero al final, ¿cuál es el que va a prevalecer? Los planes que Dios quiere. Y los planes de Dios no han cambiado, son de bienestar, de paz, para hacernos bien. Así que ¿quién es el que se debe levantar a cambiar el destino de una nación? La iglesia. Nosotros somos los que debemos orar, clamar, pedir a Dios: salva a México, Señor. Salva a México, salva a esta nación, salva, porque nosotros sabemos que Dios lo puede hacer. Nosotros sí lo sabemos y tenemos la llave, y la llave es esta declaración. No solo es una palabra, ay, los evangélicos usan esa palabra, ay, los cristianos está de moda esa palabra. No es una palabra de moda, es una palabra que dice la realidad espiritual. En el cielo y en la tierra, Jesús es el Señor. Y somos nosotros, hermanos, los que lo debemos declarar, confesar con nuestros labios. Voy a decirles algo que yo hago, pero paso por un hospital y ya no digo: este es el hospital tal. Ahora yo digo: Señor, ¿cuánta gente está ahí sin esperanza? Oro que les des vida. Si paso cerca del penal o me entero del penal, yo oro y digo: Señor, tú te puedes revelar a las personas que están ahí, tú los puedes cambiar, tú puedes intervenir la vida de un hombre. Acabo de escuchar de viva voz el testimonio de un hombre que a los 19 años, planeando un secuestro, el Señor lo salvó. Él estaba ocupado tratando de hacer un secuestro, buscando una manera de hacer daño y de hacer mal a la sociedad. El Señor lo cambió. Dios puede revelarse y tocar el corazón de las personas más malas. ¿Quién lo debe pedir, hermanos? Nosotros. Así que en nosotros está una gran responsabilidad: orar para que las cosas cambien. Si nosotros pensamos que el gobierno es el que tiene que activar la economía, estamos muy mal. Y si pensamos que el gobierno es el que tiene que combatir al narco, a los criminales, a los maleantes, también estamos mal. Nosotros somos los que sabemos que hay un Dios que mueve montañas. Hay un Dios que derriba a los más encumbrados, y hay un Dios que levanta del polvo a los pobres y los sienta con príncipes. Hay un Dios que gobierna, y nosotros sabemos quién es. Por medio de Jesucristo, Él ha depositado en Él toda autoridad. ¿Qué debemos decir? Señor, hágase tu voluntad. ¿Que están haciendo un proyecto y que van a robar? ¿Qué debemos orar? Decir: Señor, hágase tu voluntad, que prospere solamente tu voluntad, que se haga tu voluntad. No temas el diagnóstico. Un amigo en Los Ángeles oyó el mensaje de lo que hizo el rey Ezequías, de cómo llevó las cartas y las presentó delante del Señor. Y me dice: te quiero compartir que tuve un problema hace tiempo. Tuve en el estado una ayuda por asunto de salud, y después el estado me la quiso cobrar, y era una factura de miles de dólares. Y dice: y estábamos en un problema. Primero nos dieron la ayuda, nosotros cumplimos los requisitos, y de repente como que hubo un cambio de administración y vino para atrás la ayuda, y ahora venía la nota de los abogados pidiendo el pago de cientos de dólares, miles de dólares. Y dice él:
buscamos al Señor, hicimos lo que el rey Ezequías hizo. Trajimos a la reunión nuestros papeles de demanda y los presentamos delante del Señor y dijimos: Señor, tú eres Dios. Tú estás por encima de estos papeles. Tú estás por encima de estos abogados. Y dice, y mi testimonio es que el gobierno federal pagó la deuda al Estado. Nosotros solamente oramos miles de dólares. Dirá, pero es que eso no pasa, pastor, eso aquí en México no pasa. ¿A poco no es el mismo Dios de allá que el de acá? ¿Sí? Es el mismo Dios. Es el Dios que hace maravillas. Miren, ese es el Dios que la niña esclava creía. Mi Dios puede sanar la lepra. Mi Dios puede curar un cáncer. Mi Dios puede sanar una articulación. Mi Dios puede sanar una vértebra. Mi Dios puede sanar un pulmón, un riñón, un hígado. Una persona que esté desahuciada, para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es el que manda? Se llama Jesús. Ahora no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu momento, pero te quiero decir que la autoridad de tu vida se llama Jesús. Que el que puede abrir las puertas de bendición, el que puede cambiar las tinieblas en luz, se llama Jesús. Amén. Amén. Es que miren, si está en el corazón lo debemos creer. Si está aquí lo debemos creer con todo nuestro ser. Y cuando algo realmente está en el corazón, ¿saben qué pasa? Uno lo habla, uno lo dice. Disculpen que uso estos ejemplos tan terrenales, pero cuando la gente va a unos tacos y son muy buenos y ponen, la tortilla es grande y ponen mucha carne y la salsa está muy buena, ¿qué hacen las personas después? Lo testifican, lo recomiendan y dicen: te voy a llevar a unos tacos buenísimos, sabrosos. Y la gente comienza a echarle mucha crema a esos tacos. Damos testimonio. ¿Cómo no hablar del más grande, del poderoso, el poderoso de Israel, el poderoso que vive en mí? ¿Se recuerdan esta niña? No tenemos el nombre, no sabemos cómo se llamaba, no sabemos qué le pasó, está en el anonimato, pero no en el reino de los cielos. Porque si pasó un milagro en la vida de Naamán, fue gracias al testimonio de una niña pequeñita que tenía fe y que no solo se la guardó y no hubiera actuado egoístamente y hubiera dicho: a estos leprosos me tienen aquí de esclava, que muera con su lepra. Yo no le voy a decir que Dios puede hacer un milagro en su vida, pero tenía un buen corazón como para decir: allá en Israel hay alguien que le puede resolver el problema. Te quiero decir, hay un Señor sentado a la diestra del Padre que puede resolver toda tu vida y todos tus problemas. Se llama Jesús y Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Está, dice, sobre todo nombre que se nombra, por encima de todo nombre está Jesús, el Señor. Así que quiero invitarte que oremos por un milagro. Solamente oramos, a veces decimos, bueno, pues vamos a orar, ¿verdad? Pues vamos a pedir, pues a ver qué pasa. Hermanos, no oremos así para ver qué pasa, oremos para que pasen las cosas. Oremos para declarar las cosas. La niña no dijo, pues a ver si se sana. La niña hablaba con fe y decía, se va a sanar, se va a sanar. Jesús no dijo, bueno, déjame ir ahí a ver a tu criado, a ver qué pasa. Jesús dijo, yo iré y lo sanaré. ¿Tú puedes pensar que Dios quiere hacer algo en tu vida? ¿Que pueda abrir las puertas que hoy están cerradas? ¿Que pueda abrir los caminos que debemos andar? ¿Que pueda traer las personas correctas a nuestra vida? Claro que sí. Se llama Jesús. Él es el Señor. Y este tesoro está depositado en el corazón de la iglesia. El que lo use, el que lo crea, va a ver la gloria de Dios. Vamos a orar.
Y si tú crees que esto es bueno para ti, le ponte sobre tus pies y vamos a orar. Vamos a pedir a Dios un milagro. Vamos a pensar, 39 años de desierto. Están tan programados para el desierto que la gente dice: aquí vamos a morir. Han vivido con el desierto, han vivido en el desierto. ¿Qué piensan ellos? Aquí vamos a morir. Pero ¿qué dice Dios? Hay una tierra prometida para ti. Hay una tierra más allá de tus limitaciones, más allá de tus fallas, más allá de tu escasez. Hay una tierra prometida. Hay algo bueno, hay algo que Dios ha preparado, porque sus planes son de bien y todo lo que Él permite es para nuestro bien. Así que antes de orar debes hacerte esta pregunta: ¿mi Dios puede hacer esto? El Dios que me están hablando ahora, quisiera ser como esa niña que inspire con una palabra de fe para que tu corazón diga: quiero creer en el Dios que quita la lepra, quiero creer en el Dios que gobierna en el cielo y en la tierra, quiero creer en el Dios que hace maravillas y milagros. Si hemos vivido en un desierto, es más seguro y más probable que estemos inclinados a la incredulidad y a la escasez, pero Dios tiene una tierra prometida para cada uno de sus hijos. Dios tiene algo mejor de lo que estamos viviendo este día. Quisiera orar y decir con alguien que se una conmigo: sí lo creo. Con alguien que me diga: sí, pastor, yo sí creo que Dios puede hacer un milagro. Sí creo que Dios puede hacer un milagro. Y entonces vamos a unir nuestros corazones como que fueran uno solo y vamos a clamar por un milagro. Ese milagro puede ser que en tu casa lo necesites. Puede ser que un hijo, un primo, un hermano, alguien lejano, alguien distante a ti. El centurión dijo: mi criado está gravemente enfermo. Y Jesús tuvo misericordia para ese sirviente. No era una persona, no era un personaje importante, no era un personaje del gobierno, no era un personaje que recibió un milagro. Era un hombre sencillo, humilde, del polvo, pero ahí Dios le extendió misericordia. Si estás listo, levanta tu mano conmigo. ¿Hay algo imposible para Dios? Tú debes responder: no. No hay nada difícil, no hay nada imposible para aquel que me dio la vida en el vientre de mi madre. Aquel que me formó, me hizo, me diseñó mi ADN, me ha guardado la vida hasta este día, me ha sostenido hasta hoy. Ese es el Dios que hace maravillas y milagros. Y su nombre está sobre toda necesidad. Su nombre está sobre todo problema, sobre toda angustia, tristeza, soledad, vacío. A este Dios clamamos. Padre, venimos a tu trono en el nombre de Jesús. No somos los grandes ni los mejores en esta ciudad. Solamente somos tus hijos que creemos que tú tienes todo el poder y la autoridad para hacer milagros y maravillas más allá de lo que los hombres dicen que puedes hacer. Sabemos, creemos, entendemos que eres grande, glorioso, poderoso, que haces maravillas con aquel que te clama, que te invoca, que te llama, que te dice: Dios, socorro, auxilio. Y nos presentamos ante tu trono amparados en el nombre de Jesús. Por ese nombre glorioso sabemos que puedes hacer maravillas, que puedes hacer milagros, que en ese nombre haces cosas extraordinarias, maravillosas. Y oramos en el nombre de Jesús por ese milagro que hoy parece imposible. Por ese milagro que hoy está en la oscuridad y no ha salido a la luz. Por ese milagro que parece un camino escabroso.
Por eso que parece imposible, difícil. Por eso que si se lo platico a alguien se pudiera burlar de mí. Me diría que estoy loco por atreverme a creer algo semejante. Pero para ti no hay nada que sea difícil ni nada imposible. Nada es imposible para ti, Señor. Y atiendes cuando un hombre, una mujer se vuelve a ti de todo corazón y clama por un milagro en el nombre de Jesús. Y oramos ahora seguros de que las cosas que haces y tú obras, lo haces para honrar y declarar que el nombre de tu Hijo está por encima de todas las cosas. Gracias, Señor. Padre, queremos dar gracias en fe por ese milagro en nuestro hogar, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestro camino, con las personas que nos rodean, en esta sociedad, en este lugar tan sencillo. Aquí eres Dios glorioso, maravilloso. Eres tú la gloria, Señor. Eres tú la excelencia de este lugar. A ti te reconocemos como esta autoridad, como este Señor de señores y Rey de reyes. Y en tu nombre oramos, Señor. En tu nombre hoy presentamos nuestras peticiones. Como Ezequías trajo las cartas, las presentamos delante de ti, Señor, y decimos: ese no es el último diagnóstico. Esa no es la última palabra. Tú no me has traído aquí para ser avergonzado y derrotado. Me has traído aquí para hacerme bien, para bendecirme con las bendiciones de lo alto, con las bendiciones ricas de la tierra, con las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor, y oramos que tu favor divino abra caminos, mueva las montañas, sacuda lo que se tenga que sacudir, y venga el favor del cielo como el rocío de la mañana, y abunde nuestra mesa, sobreabunde para bendecir y compartir con otros. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos, y todo lo que pedimos es para tu gloria. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Ve con fe a tu casa. Ve con fe. Ve con fe. Y ve a tu casa y agradece a Dios. Y celebra. En la hora de la comida, da gracias y celebra que la bondad del Señor es infinita. Que tú y tus hijos, tú y tus hijas verán la bondad del Señor y estaremos satisfechos, estaremos felices. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Aleluya. Amén.